Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a hablar de los sistemas no holónomos, o concretamente de ligaduras que no son holónomas. Entonces, antes de explicaros la teoría, os voy a mostrar el tipo de problema que vamos a resolver. Sobre todo ahora que estamos con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, pues vamos a irnos un poco más lejos, a Marte, y vamos a imaginar que tenemos nuestro propio robot de juguete. Como veis, es un modelo de juguete, es simplemente para hacerlo el ejemplo lo suficientemente sencillo para que se pueda calcular y resolver, pero lo suficientemente interesante para que se entienda bien las ligaduras no holónomas. Bueno, pues este señor se puede mover girando en torno a su eje, al centro de masas, y también se puede mover de forma rectilínea o paralela, digamos, a su eje. Y por supuesto, si está girado por lo que sea hacia otro lado, pues entonces podrá moverse paralelamente al eje y ahora irá en otra dirección. Vale, estos son básicamente el tipo de ligaduras que vamos a ver en este capítulo. El imponer que la velocidad solo pueda ser paralela al eje, es el típico ejemplo de ligadura no holónoma. Así que esta es la motivación. Vamos a irnos a teoría primero, que veréis que va a ser muy fácil, y luego resolvemos este problema que curiosamente tiene solución analítica y es muy divertido. Pues vamos a ello. Muy bien, pues vamos a empezar definiendo las ligaduras no holónomas. Que por cierto, alguien se podía estar preguntando que cuáles son las ligaduras holónomas, y esto creo que ya lo dije, pero lo recuerdo. Las que sí que son holónomas son las que hemos estado haciendo todo el rato, que es básicamente que podemos poner cada una de las posiciones de las partículas en función de las q's y del tiempo. Cuando esto no es posible, entonces es cuando tenemos el tipo de ligaduras no holónomas. Entonces, nuevamente, en vez de hacerlo en general, vamos a considerar sistemas en el que tengan solo dos variables generalizadas, porque la extensión a más pues es una trivialidad y creo que va a ser mucho más fácil de entender. Pues bien, en este contexto de solo dos, pues básicamente la ligadura no holónoma consiste en imponer una condición de este tipo. Aquí vamos a poner unos coeficientes A11, A12, A21, A22 en forma de matriz. Lo vamos a multiplicar por las velocidades generalizadas y dará menos A10, A20. Estos coeficientes A pueden ser cualesquiera, dependiendo del problema, pues serán unos u otros. Como vamos a ver luego el ejemplo del robot, enseguida veréis a qué se refieren esos coeficientes. Otra manera de expresar las ligaduras no holónomas es recordando que Q punto significa la derivada de Q con respecto de T. Por lo tanto, podríamos, en vez de poner Q punto, pues de Q1 de T, de Q2 dt. Incluso podríamos sacar factor común el dt y pasarlo multiplicando al otro lado. Vale, pues estas son las dos maneras equivalentes de expresar las ligaduras no holónomas. Vale, ahora vamos a hablar de los desplazamientos virtuales. Y recordemos que un desplazamiento virtual es más o menos como la diferencial de Q, pero teniendo en cuenta que el tiempo permanece fijo. Esto ya lo hemos dicho alguna vez. Por tanto, si nos fijamos en estas ecuaciones de aquí, podemos ver que si el tiempo es fijo, significa que diferencial de t es 0, porque no pasa el tiempo. Y 0, por lo que sea, daría 0, y entonces simplemente tendríamos esta ecuación. Pero, claro, ahora no es diferencial de Q1 y diferencial de Q2, sino que ahora son desplazamientos virtuales, porque esta ecuación la estamos obteniendo al fijar el tiempo. Perfecto. Si llamamos a esta matriz A, por ejemplo, tenemos dos posibilidades. O bien que el determinante de A no sea 0, o bien que el determinante de A sea 0. Si el determinante de A no es 0, significa que estamos hablando de un sistema compatible determinado, lo cual significa que tiene una solución. Pero como estamos hablando de un sistema homogéneo, la única solución posible aquí es que las incógnitas, que serían estos desplazamientos virtuales,
serían iguales a 0. Lo cual querría decir que aquí no hay movimiento posible en este sistema. Por tanto, llegaremos a una contradicción. Ni siquiera se pueden hacer desplazamientos virtuales, digamos, ¿no? Por lo tanto, debemos considerar solo el caso de que el determinante sea 0. En este caso de dos dimensiones, que el determinante sea 0 significa básicamente, a efectos prácticos, que esta fila de aquí es linealmente dependiente de esta, o dicho en plan tonto, que son la misma, digamos, ¿no? Por tanto, quiere decir que solo hay una ecuación, que básicamente pues será esta, A11 multiplicado por la variación de Q1 más A12 multiplicado por la variación de Q2 igual a 0. Ya digo que es esto, estamos en el caso de dos dimensiones. Muy bien, pues la he puesto aquí y he puesto este 2D para recordar que estamos hablando de dos coordenadas generalizadas. ¿Vale? En el caso de más, pues esto se extiende muy fácilmente, ya lo veréis. Vale, ¿todo esto para qué lo hago? Claro, aquí tenemos la acción y podemos decir que el principio de Hamilton nos dice que la variación de la acción tiene que ser 0. Cuando las ligaduras son holónomas, entonces simplemente obtenemos las ecuaciones de Euler. Parcial L con respecto de QJ menos la derivada parcial L con respecto de QJ punto igual a 0. Claro, pero esto es si son holónomas. En este sentido, ¿qué quiere decir holónomas? En el sentido en el que yo estoy definiendo las cosas. Pues básicamente esto es equivalente también a decir que las variaciones virtuales de cada uno de los bichos es independiente de las otras. O sea, estas cantidades son completamente independientes. Mientras que cuando las ligaduras son no holónomas, si os fijáis, hay una dependencia entre ellas. Por lo tanto, tenemos que revisar la variación. Así que lo vamos a hacer y os voy a hacer el recordatorio de los supuestos vídeos que habéis visto y que ya habéis aprendido. Entonces lo pongo directamente. La variación de la acción va a ser la integral desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 de la derivada de L con respecto de Q1. Voy a volver al caso dos dimensional, ¿vale? Estoy todo el rato en el caso de dos variables solo. Por lo tanto, Q1 menos la derivada con respecto de t de parcial L Q1 punto, y todo esto multiplicado por la variación virtual de Q1 más lo mismo que esto pero con un 2 multiplicado por la variación virtual Q2, y todo esto está dentro de la integral. Vale, esto es completamente genérico. Lo que pasa es que cuando estábamos con ligaduras holónomas, como estas señoras eran independientes, entonces lo que hacíamos simplemente es decir que esto lo hacíamos igual a 0, esto lo hacíamos igual a 0 y si tuviéramos más términos también. Eso lo podemos hacer, insisto, porque estas eran independientes. Pero ahora no lo podemos hacer porque estamos hablando de ligaduras no holónomas, o dicho de otra manera, que hay una dependencia entre ellas. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos que hacer, y no tenemos más remedio, es, dado que esto queremos que siga siendo 0, porque eso es el principio de Hamilton, pues lo único que podemos hacer es que todo esto sea 0. Y eso es completamente equivalente a esto. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil. Vamos a coger esta ecuación de aquí y vamos a despejar, por ejemplo, variación de Q2. Eso significa que lo pasamos esto al otro lado, será menos A11 dividido entre A12 por variación de Q1. Y entonces, en vez de poner aquí variación de Q2, vale, de hecho esto como ya está claro, bueno, no sé si está claro o no. Bueno, espero que os acordéis de esto. Lo borro para hacer espacio. Pues bien, en vez de poner Q2, variación de Q2 quiero decir, voy a poner lo que es la variación de Q2 en función de la variación de Q1. Entonces este menos, si os parece, lo voy a poner aquí y vamos a poner A11 entre A12 variación de Q1.
Y ahora voy a sacar factor común, variación de Q1, y fijémonos, cuando tenemos una ecuación, imaginad que por ejemplo tenemos 2x más 3y igual a 0, esto claramente, como es una ecuación y tenemos dos incógnitas, tenemos un grado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por ejemplo si despejo la y, que será menos 2/3 de x si no me he equivocado, este grado de libertad significa que me puedo inventar la x, el valor que quiera, eso sí, luego ya la y vendrá fijada por esta expresión, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Yo aquí, según esta formulita de aquí, yo tengo libertad total para elegir el valor de esta señora, completa libertad, y lo que no tengo libertad es luego de escoger la variación de Q2, pero de esta sí. Por lo tanto, fijaos, tenemos una cantidad, esta de aquí, entre corchetes, multiplicada por algo que puede ser cualquier cosa, y todo esto tiene que ser 0. Ahora sí que podemos decir que esto del corchete tiene que ser 0 para asegurar que todo esto va a ser 0 siempre, porque esto en general no va a ser distinto de 0 porque puede ser cualquier cosa. Perfecto. Por lo tanto, eso significa que igualamos esta señora a 0, pero ahora que la tenemos igualada a 0, puedo multiplicar toda la ecuación por A12, entonces me va a quedar aquí A12 y lo borro de aquí. Pero además puedo mover todo este rollo al otro lado, o sea que en definitiva lo que va a pasar es que esto se va a convertir en un igual y quito esto. Perfecto, pues estas serían las ecuaciones modificadas cuando hay una ligadura no holónoma. Pero claro, esto es un poco feo y bastante difícil de generalizar. Así que vamos a hacer el mismo truco que se le ocurrió a Lagrange y que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange, los famosísimos multiplicadores, ¿no? Vale, ¿qué hizo Lagrange? A ver, esto, de hecho, esto lo voy a guardar en un rinconcito. Perfecto, he limpiado un poquito y he dejado esta misma expresión aquí y esto que se supone que es lo correcto, lo que hemos encontrado por lógica. Pues bien, el truco consiste en lo siguiente. Lo primero es haceros notar una cosa. Fijaos que aquí hay un 1 y aquí hay un 1 y luego tenemos un 1 y un 2. Entonces claramente este 1 de aquí se refiere a la ecuación 1. ¿Vale? El 1 vamos. Como solo hay una ecuación, por eso es el 1 todo el rato. Mientras que este 1 de aquí y este 2 de aquí se refieren a la Q1 y a la Q2. Por lo tanto, podríamos expresar esta ecuación de una manera un poco más sugerente, que es dividiendo entre A1, 1 y esta dividiendo entre A1, 2. Es decir, que este señor lo hemos pasado al otro lado dividiendo y este también. De esta manera ya tenemos, pues fijaos, este 1, 1 y 1, pues hacen referencia a Q1 y este 2, 2, 2 hacen referencia a cosas que tienen que ver con Q2. Y ahora vemos que esto es exactamente lo mismo que esto. Lo digo porque más que nada porque hay uno igual, ¿no? Entonces podemos decir, oye, pues voy a decir que esto es igual a menos lambda y esto es un truco, insisto. Esto es porque yo lo valgo, ¿eh? O sea, esto lo defino así porque quiero. El menos es por conveniencia. Claro, esta definición que acabo de introducir es, digamos, guay para algo. Pues sí, porque ahora que tenemos la versión mejorada, fijaos lo que va a pasar. Yo puedo decir perfectamente que este señor es exactamente igual a menos lambda multiplicado por A1, 1. Pero también puedo decir lo mismo con este señor de aquí, que va a ser A1, 2 y lo quito de aquí. Perfecto, y ahora voy a cambiar el signo a todo, así que voy a hacer así. Voy a quitar los corchetes, voy a cambiar el signo, por tanto esto en vez de menos será más, esto en vez de menos más y aquí un menos. Y lo mismo aquí. Y si lo pongo en plan Euler-Lagrange, pues nos gusta que este esté a la derecha. Y estas son las ecuaciones que vamos a obtener.
Estas ecuaciones también se pueden obtener haciendo esta pequeña corrección que os voy a mostrar ahora. Pues esto, fijaos que, digamos, la diferencia que hay entre este original y este es que hemos añadido aquí dentro lambda A11 y lambda A12. Claro, este sería el truco, porque ahora si añadimos estos factores, sumando, o estos sumando si queréis, entonces ahora si igualamos todo esto a 0 e igualamos todo esto a 0, pues entonces, bueno, pues resulta que es justamente esta ecuación y esta ecuación. ¿Vale? Pero bueno, esto no hace falta hacerlo porque simplemente cuando tengamos ligaduras no holónomas tenemos que hacer el lagrangiano de toda la vida, tal. Lo que pasa es que en vez de igualarlo a 0, lo igualamos a esto. Vale, pues entonces para que esto no sea muy abstracto, vamos ya a volver con el robot y vamos a hacer este ejemplo de uso para que veáis que en realidad no es tan difícil o no es tan raro, digamos. ¿Vale? O sea que vamos allá. Vamos a poner los ejes de coordenadas X, Y. Entonces se supone que este trasto tendrá un centro de masas que probablemente esté por aquí. Esto será el centro de masas. Perfecto. Y habrá un vector que vaya desde el origen hasta el punto centro de masas. Recordad que en el ejemplo que hicimos era muy guay en este tipo de cosas que puedan girar que entren en juego las coordenadas del centro de masas. Y luego por otro lado tendremos el eje de este señor que si consideramos la horizontal, pues tendremos este ángulo que va así, por ejemplo, en esta dirección. Y con esto tendríamos definida cualquier configuración, porque si tenemos el vector R, sabemos dónde está el centro de masas, y si sabemos el ángulo θ, podemos saber si está girado hacia un lado o girado hacia otro. Muy bien. Entonces recordad que en lagrangiano, para este tipo de sistemas, aún no estoy considerando ningún tipo de ligadura, ¿eh? Me estoy imaginando como si esto fuera la barra aquella que hicimos con un par de pelotas y tal, como si fuera libre absolutamente sin ningún tipo de ligadura. Entonces, en este tipo de sistemas, pues vamos a tener que el lagrangiano va a ser un medio de la masa de este robot por la velocidad que vaya a tener. Pero ojo, la velocidad del centro de masas. Pongo aquí centro de masas para que quede claro. Y luego vimos que se añadía un término que era un medio de el momento de inercia de este robot y luego θ punto al cuadrado. ¿Vale? Esto es lo que vimos. Claro, entonces si el vector R le llamamos por ejemplo XY a las coordenadas del centro de masa, pues entonces el vector velocidad del centro de masas pues va a ser simplemente X punto y punto. Por lo tanto, L es simplemente la masa del trasto dividido entre 2 por X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado más una constante, que es el momento de inercia del centro de masas, que eso se puede calcular pero no lo vamos a hacer ahora, da igual el número que sea, pero es uno muy concreto, por θ punto al cuadrado. Perfecto. Vamos ahora con la novedad, que es la ligadura no holónoma. Tal como os he dicho en la introducción, la velocidad tiene que ser paralela al eje. Y en este caso será, o estamos refiriéndonos a la velocidad del centro de masas. El hecho de que sea paralela significa, básicamente, que no pueda derrapar. Pero recordad que tenemos aquí estas matrices raras, ¿no?, que tenemos que construir y que ya veréis que es una tontería como una casa. Porque fijaos, si el vector velocidad tiene las componentes x punto y punto, yo simplemente dibujo el vector velocidad y yo sé que forma un ángulo θ, digamos, ¿no? Si yo ahora extiendo el triángulo este y a este lado de aquí le llamo Pepe y a este lado de aquí le llamo Juan, ya sabemos que la tangente de este triángulo rectángulo pues es Pepe entre Juan, digamos, ¿no? Pero ojo, aparte de ser Pepe entre Juan, también podría ser este lado entre este lado. Pero este lado es precisamente la componente y de la velocidad y esto es la componente x. Por lo tanto, esto también sería vi entre vx. O, de otra manera, si pasamos al otro lado la vx, pues tendríamos vx y en vez de tangente podemos poner
el seno entre el coseno igual a VI. Si las coordenadas generalizadas son Q1 igual a X, Q2 igual a Y y Q3 igual a teta, entonces lo que nos está diciendo esta ecuación es que Vx pues es simplemente X punto y aquí tendremos seno entre coseno y VI es simplemente Y punto. Por lo tanto, si multiplicamos por ejemplo toda la ecuación por coseno, entonces vamos a tener seno de teta X punto igual a Y punto coseno. Pero incluso si pasamos al otro lado restando, pues nos va a quedar menos coseno de teta Y punto igual a 0. Pero recordemos que esto es Q1 punto y que esto es Q2 punto. Entonces, ¿cuál sería la matriz? Bueno, pues la matriz, vamos a copiar la matriz de hace un momentito, que sería Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. Ojo, estoy poniendo esta matriz, pero en el caso de 3×3, porque tenemos tres variables generalizadas. Y aquí dará menos algo. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que multiplicando a Q.1 tenemos un seno. Por lo tanto, significa que aquí tengo que poner seno. Porque seno por Q1 punto dará este término de aquí. Luego, multiplicando a Q2 tengo menos coseno. Y como no tengo nada de teta punto por ningún lado, pues significa que tengo que poner un 0. Y ahora, como ya no tengo ninguna ecuación más, pues entonces simplemente pues pongo 0. Y luego al otro lado hay un 0. Por lo tanto, esto va a dar 0, 0 y 0. ¿Vale? Pues esto sería la versión matricial de esta única ligadura. Hay veces que tendremos dos. Si tenemos dos ecuaciones, pues rellenaríamos dos ecuaciones, etc., ¿no? Y si aquí en vez de 0 hubiera un 3, pues pondríamos un 3 aquí. O sea, en definitiva, ya veis que este tipo de ligadura, el no derrapar, se puede formar de esta forma matricial y que claramente el determinante de esta matriz es 0. Por tanto, va todo bien, pero ahora lo único que nos va a importar es almacenar esta información y todo esto ya está porque es lo que hemos utilizado para llegar a esa cosa. Vale, y ahora para la coordenada x, pues tendremos la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial con respecto de x punto menos la derivada de L con respecto de X igual, y ahora le vamos a poner aquí una lambda y un seno. Con respecto a las ecuaciones Y, tendremos pues la derivada con respecto del tiempo Y punto menos Y igual a lambda. Y ahora esto, incluido el menos, es A12, que es lo que tenemos que poner. Por lo tanto, ponemos aquí el menos coseno. Y por último, que no se nos olvide, está la del ángulo. Perfecto. Por cierto, pongo 0 porque no hay... O sea, el término A13 es 0. O sea, no está. Por eso no pongo nada aquí. O sea, pongo 0. Vale, pues esta ecuación nos va a dar la derivada con respecto del tiempo de la derivada de L con respecto de X punto, que va a ser mx punto, menos la derivada de L con respecto de X, que si os fijáis aquí no hay nada, por lo tanto 0, igual a lambda por seno de teta. Y esta derivada va a hacer que aquí tengamos otro puntito más, esto ya lo borro. Por lo tanto, esta sería la ecuación de Euler-Lagrange de la variable x, y ya os podéis imaginar que aquí va a pasar 3/4 de lo mismo, porque va a dar por un lado y 2 puntos, y luego como esto no depende de y, pues entonces va a dar 0 este término de aquí, así que directamente ya puedo copiar menos lambda coseno de teta, y esto de aquí pues nos va a dar i cm teta punto punto, estoy hablando de esto, y no hay dependencia en esto, por lo tanto 0 nos da i cm
teta punto punto igual a 0. Vale, entonces vamos a resolver la más fácil, que es esta, que básicamente es que la segunda derivada de teta es 0, por lo tanto, si hacemos la integral con respecto del tiempo, nos va a salir teta punto, aquí nos va a salir una constante, y luego si volvemos a integrar con respecto del tiempo, nos va a salir a por t más otra constante. Si queréis, en vez de llamarle a, vamos a llamarle omega, que es la típica letra que le ponen a la velocidad angular, y a la b, pues vamos a llamarle la fase inicial, ¿no? Las típicas letras que nos gustan a los físicos. Perfecto, por lo tanto ya tenemos la solución para el ángulo teta. Voy a borrar esto porque ya se sabe. Perfecto, ya he ordenado un poco, he pasado dividiendo esta m y fijaos que tenemos otra vez ecuaciones acopladas. Pero podemos hacer un truco, ya que aparece aquí seno y coseno, vamos a hacer el truco de utilizar esta ecuación para ayudarnos. Porque fijaos que si yo despejo de aquí el seno y lo sustituyo aquí, pues voy a tener m partido lambda x punto punto sería directamente el seno. Y luego tendremos el x punto que está por aquí multiplicando. Y aquí tendremos menos, pero como hay un menos coseno, pues entonces se va a transformar en un más m partido lambda y dos puntos y la y punto que hay aquí. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si sacamos factor común, la m partido lambda se cancela y nos queda esto que puede parecer una cosa peliaguda, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trasto al cuadrado y lo derivo con respecto del tiempo, pues lo que voy a tener es dos veces el trasto por el trasto derivado. Pero si este trasto ya estaba derivado de por sí, pues aquí aparecerá una derivada de por sí y aquí una derivada más. Y fijaos que es la estructura que aparece aquí, salvo el 2. Pero bueno, yo siempre puedo poner un 2 aquí y entonces resulta que tengo esto por cada uno de estos trastos. O sea, que me doy cuenta de que esto de aquí en realidad es la derivada con respecto del tiempo de el primer, bueno, este sería el primer trasto, el que haría de esto. Bueno, pues este trasto elevado al cuadrado más el trasto este elevado al cuadrado, esto sería la parte izquierda y la parte derecha igual a 0. Y ya sabemos, la derivada con respecto del tiempo de algo, si da 0, significa que ese algo es constante. Así que esto es fantástico. Esto nos quiere decir que x punto al cuadrado más y punto al cuadrado es una constante que puedo llamar, por ejemplo, a al cuadrado. Pongo cuadrado porque como aquí todo es positivo, pues para que me cuadre mejor. Y eso está muy bien porque ahora yo, por ejemplo, en esta ecuación puedo despejar la y punto, que básicamente va a ser seno entre coseno por x punto y sustituirlo aquí. Así que tendremos x punto al cuadrado más seno de teta entre coseno de teta x punto y todo elevado al cuadrado, porque aquí hay un cuadrado, igual a al cuadrado. Puedo sacar factor común, x punto al cuadrado, y me va a quedar 1 más seno al cuadrado coseno al cuadrado, y he sacado factor común esto, por tanto ya está, igual a al cuadrado. Pero esta suma me va a dar x punto al cuadrado coseno al cuadrado más seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Pero esto es 1 y aquí tenemos el a cuadrado. O sea, que tenemos que x punto al cuadrado va a ser, si paso el coseno al otro lado, pues a al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Y si deshago los cuadrados, pues me va a quedar que x puntos es a coseno de teta. Bueno, sería más menos, pero la a puede tener el signo que sea, por tanto no estoy perdiendo ningún tipo de... O sea, es completamente general. Y casi con la tontería ya lo tengo solucionado, porque recordemos que teta no es cualquier cosa. Teta es esto de aquí. Así que para obtener x, simplemente tengo que integrar esto.
La a es una constante que se queda multiplicando y la integral de coseno es seno. Y hay que dividir entre la derivada de lo de dentro, que es omega, por tanto sale a entre omega, y hay que añadir una constante de integración. O sea que fantástico, ya tengo la x resuelta y para encontrar la y pues va a ser bastante fácil porque la y la tenemos aquí. Entonces tendremos que y punto va a ser seno entre coseno y x punto. Así que voy a derivar. Al derivar la omega se va a cancelar, va a quedar una a y la derivada del seno va a ser coseno y la derivada de esta constante se va. Y recordemos que este coseno de aquí es el mismo que este, por lo tanto se va. O sea, me queda a por seno de omega t más esto. Perfecto. Si ahora integro con respecto del tiempo, entonces me va a aparecer un menos coseno al integrar, dividido también entre omega, más otra constante c, por ejemplo. Y ya lo tenemos. Lo voy a copiar aquí bonito. Perfecto, pues ya lo tenemos. Estas serían las ecuaciones. Y por cierto, la lambda se puede encontrar al derivar esto dos veces con respecto del tiempo, esto también, y se iguala con la ecuación diferencial que teníamos y tendríamos lambda. Pero da igual porque al final lambda es un parámetro que tenemos que fijar igual que la A, la B y la C con las condiciones iniciales, o sea que digamos que daría igual en este caso. Pero antes de acabar el vídeo tengo que deciros que aquí salta una sorpresa muy gorda. Y es que estas son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia cuyo centro es el punto BC y de radio a partido omega, este número que hay aquí. O sea que este robot, si lo dejáramos en Marte, con esta ligadura de no derrapar, o sea esto, resulta que estaría haciendo círculos indefinidamente hasta que se le acabara la batería. Si aquí hubiera salido, por ejemplo, un término del tipo, no sé, por ejemplo, más alfa t y aquí beta t, entonces esto permitiría que tuviera una cierta velocidad lineal y pudiera ir en línea recta, pero no ha salido esto. Así que os planteo como ejercicio si existe una ligadura en la que no derrape y que pueda no solo hacer circulitos, sino líneas rectas. Esto es la pregunta que os hago, que podéis, si queréis, perfectamente responder en los comentarios o mandar un PDF si queréis, si tenéis algún cálculo o algún ejemplo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en Marte.